Continuamos con el desarrollo de la sesión número 15 del proyecto SMAT UGB. En esta ocasión vamos a trabajar la lección 1.2, funciones sobreyectivas, que corresponde a la unidad número 5. En el problema inicial nos dan una función de a en b que tiene como ecuación y igual f de x. Se puede representar de la siguiente forma. En el primer caso, f se puede representar con esta notación, ¿no? Tengo una función que va de a en b, que toma un x en a y lo lleva a un f de x en b. Y la segunda forma sería esta notación. De nuevo, tengo una función f que actúa de a en b, toma un x en a y lo lleva a un f de x en b. Esta representación significa la función de a en b, tal que toma valores en a para x, ¿verdad? Es decir, x, y f de x valores en b. En el caso a, dada la función f, que va de r en r, ¿verdad? Tengo una función f que actúa de en r y toma un x en r y lo transforma en x cuadrado, que también está en r. Y la pregunta de este caso es, ¿existe un valor x en el conjunto de partida que cumple la condición que al evaluar f de x obtener un valor de menos 1? Es decir, encontrar un valor de x que hace que f de x sea igual a menos 1. ¿Pero quién es f de x? Pues f de x es x cuadrado. Y ahora tengo la relación x cuadrado igual a menos 1. Pero nosotros sabemos que no existe ningún número real, ¿verdad?, cuyo cuadrado sea menos 1, porque la función x cuadrado, que la tenemos acá en este gráfico, es una función que siempre está sobre el eje de las x, es decir, que es una función que siempre va a ser mayor o igual que 0, porque está arriba sobre el eje x. Por lo tanto, no existe ningún número real x que pertenezca a los números reales que satisfaga la condición que al evaluar la función y elevar el cuadrado, obtener un valor de menos 1. Bien, en el caso B nos dan una función f, en este caso, que va de r en r y que toma x y ese x lo transforma en x cubo. Es decir, que la función con la que trabajo es f de x igual a x cubo. Pregunta, si y es un número real, determine el valor de x tal que f de x es igual a y. Es decir, voy a encontrar un x que pertenezca a r, tal que f de x es igual a y. Y los valores de y son 1 y y igual a 8. Entonces, si y es igual a 1, entonces lo que tengo es que f de x debe de ser igual a 1. Pero ¿quién es f de x? Pues f de x es x cubo, igual a 1. Es decir, que si x cubo es igual a 1, significa entonces que x debe de ser igual a 1. Y aquí ya tengo el valor de x para el primer caso. Para el segundo caso, cuando y vale 8, si y vale 8, entonces f de x va a ser igual a 8. Pero ¿quién es f de x? Es x cubo. Entonces x cubo es igual a 8. Por lo tanto, x va a ser la raíz cúbica de 8. ¿Y quién es la raíz cúbica de 8? Pues la raíz cúbica de 8 es 2. Por lo tanto, x debe de ser 2. Así que los valores que satisfacen estas condiciones son x igual 2 y x igual a 1. Para el caso de y igual 1 y y igual 8, ¿verdad? De esa forma encontramos los valores que corresponden para que se conserven las relaciones que nos pide el problema. Conclusión. Una función f que actúa de a en b es sobreyectiva si cada número b es imagen de al menos un número en a, ¿verdad? Lo que tenemos es lo siguiente. Yo tengo un conjunto a y un conjunto b. La función f actúa de a en b. Para todo y que está en b, debe de existir un x que está en a para que la función sea sobreyectiva. Si hay un y1 que está en b, pero este y1 no tiene un elemento con cual puede relacionar en el conjunto A, entonces vamos a decir que esta función no es sobreyectiva.
En el caso 1 dice, para decir que una función no es sobreyectiva, se debe encontrar un valor y en b que no tenga preimagen en a, como lo he mostrado en el ejemplo. Una función f que va de a en b, donde el conjunto b es igual al rango de la función, es decir, r sub f, rango de f, es una función sobreyectiva. Veamos acá la función del ejemplo A. Yo tengo una función f de x igual a x cuadrado. Es decir, que la función f actúa de r en r. Y toma un x y lo transforma en x cuadrado. Resulta de que aquí sí, acá tengo el conjunto de los números reales, ¿no? Y aquí tengo también un conjunto de los números reales. Y yo puedo tomar acá el valor de -1. Y la función f, que sería f de x igual a x cuadrado, actúa de r en r. Por ejemplo, si x vale, si y, en este caso, toma un valor de y igual -1, resulta de que yo no puedo encontrar ningún valor acá con cuál relacionarlo. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar ningún número x que al elevarlo al cuadrado me dé -1. Porque recordemos que el gráfico de la función x cuadrado es una parábola que está sobre el eje de las x, porque x cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva, porque si yo tomo el valor de -1 que está en r, en el rango, ¿verdad? Ese elemento no tiene una preimagen, es decir, no lo puedo relacionar con un valor en el dominio, ¿verdad? Es decir, no existe un x que satisfaga que al elevarlo al cuadrado me dé -1. Bien, veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2, la función f es x al cubo. Y es una función que actúa de r en r. Y toma un x y lo transforma en x cubo. Bien. Esta función sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo tome en el rango, en este r, acá está r, porque la función actúa de r en r, aquí está x cubo. Por ejemplo, si yo tomo un valor de y, que está acá, yo lo puedo relacionar con un valor de x, ¿verdad? ¿Y quién va a ser ese valor de x? Pues ese valor de x va a tener la forma siguiente. Ok. Acá está x, ¿no? Si esto es cierto, significa entonces que f de x es igual a y. Pero ¿quién es f de x? Es x cubo igual a y. Por lo tanto, ¿quién es x? Pues x va a ser la raíz cúbica de y. Independientemente quién sea y, siempre voy a poder encontrar un valor de x. ¿Y quién va a ser ese valor de x? Pues va a ser raíz cúbica de y. Por lo tanto, independientemente cuál valor tome en el rango, siempre voy a encontrar un valor x en el dominio que satisfaga la relación de cumplirse la condición f de x igual a y. Por lo tanto, en este caso, la función f sí es sobreyectiva. En el caso A concluimos que no es sobreyectiva y en el caso B concluimos que sí es sobreyectiva.